Gracias por estar con nosotros. Reciban un abrazo virtual a todos. Queremos enfatizar hoy día que la hambruna que se avecina a nuestro planeta tiene muchas razones y causas importantes que queremos analizar de manera breve en nuestro tema de hoy. Debido a las guerras, al cambio climático, las rutas de los alimentos que se llevan de un país a otro han sido interrumpidas y también por la falta de combustible. Son muchas las razones por las cuales ahora mismo los alimentos han subido de manera exorbitante. Por ejemplo, vamos esta semana al supermercado y un producto que estaba en $3 y ya lo encontramos a $6. No se le sube 25 centavos o 10 centavos. La inflación está sintiéndose tanto que el producto puede doblar el valor que tenía. $6, $12, $7, $14, etc. El hecho es que es un indicador de que hay una gran inflación, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en las grandes potencias, en los países que están ahora mismo al frente de la civilización del planeta Tierra. También las zonas que están en guerra, como Ucrania y Rusia, que es donde se produce el 21% de los cereales del mundo. Al estar en guerra, esos cereales no pueden fluir hacia los países o hacia las zonas que naturalmente se comercializaba con ellas. Y también Rusia es el mayor productor de fertilizantes. También han ocurrido hechos que son dignos de señalar, por ejemplo, los pesticidas que se usan para la agricultura están dañando seriamente a la fauna que hay en la zona donde se cultivan determinados productos. Al echarle pesticida, por ejemplo, las abejas mueren en grandes cantidades. Y sin las abejas sería imposible la polinización de millones de productos que hoy en día estamos cultivando en las zonas agrícolas. Al no poder polinizar las abejas, entonces también hay escasez, pues se le mata a las abejas como cualquier otro insecto, cuando en realidad este es el insecto más importante de la naturaleza en términos agrícolas. Está ocurriendo un fenómeno también muy curioso, y es que las mariposas monarcas que habitan en el Canadá y que van a producirse en Morelia, Michoacán, en México, están muriendo en grandes cantidades, porque allí donde ellas van a reproducirse, en los bosques de pinos de Morelia, Michoacán, la gente está cortando los pinos y talando la naturaleza, de tal forma que cuando ellas van a reproducirse ya no encuentran su hábitat natural. Y aquí en Estados Unidos, en los lugares donde se cultivan la agricultura, donde se echan pesticidas, también ellas no pueden reproducirse porque hay unas hierbas donde ellas ponen sus huevecillos y no pueden, cuando ponen sus huevecillos, se mueren por los pesticidas que se le echan a la agricultura, y también porque esa planta se corta para poder dar paso a la agricultura. Son muchos los factores que están produciendo la hambruna que se avecina. Pero hay un país que se ha adelantado a esta gran tragedia que ya arropa al mundo civilizado, y es, por ejemplo, China. China ha estado comprando desde hace cerca de 5 años todos los cereales que le venden en cualquier país. Así que se han estado preparando, comprando grandes cantidades de alimento, de tal forma que ya ahora son capaces de alimentar a su población durante varios años sin ningún problema, por haber acaparado todo el excedente de cereales que produjo la humanidad. Por ejemplo, el cereal que estamos comiendo ahora, el trigo que se usa para el pan, la harina, ya ese trigo se produjo hace un año. Pero ahora, en este año de guerra, el trigo que vamos a consumir el año que viene nos va a faltar porque no se ha producido. Y la guerra está dañando seriamente esas zonas donde se producen los cereales. La palabra de Dios dice que vendrían grandes hambrunas al mundo por la mala administración de los recursos naturales y por los acontecimientos que ya hemos mencionado. La palabra de Dios habla de la hambruna
y también de la capacidad que tiene Dios para alimentar al mundo y de cómo el hombre, si obedeciera a los mandatos de Dios, no estuviera padeciendo este tipo de hambruna o este tipo de calamidades, las cuales ahora están ocurriendo en la humanidad. Pero si este video es útil para ti y tu familia y tus amigos, compártelo para que ellos también sepan que Cristo es el pan de vida. Nos dice el libro de Mateo en el capítulo 14, versículo 13 al 21, lo siguiente. Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Al atardecer, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren así algo para comer. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos entonces dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: traédmelos acá. Luego mandó a la gente a que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los pescados, y alzando los ojos al cielo, los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando Jesús estaba aquí en nuestro planeta Tierra, el Hijo de Dios estaba ocupado en sus actividades ministeriales. En este tiempo que mencionan estos versículos aquí de las Sagradas Escrituras, él estaba abrumado y muy agotado porque estaba atendiendo a las grandes multitudes. Así que cuando él le dijo a los discípulos que tenían necesidad de descansar, se fueron hacia un lugar apartado. Pero la gente inmediatamente notó la ausencia del médico de médicos, del divino maestro, y comenzaron a irse, a adelantársele para alcanzarlo en la otra orilla del lago, donde ellos estaban. Jesús descansó por un momento con sus discípulos, pero al ver la multitud que lo buscaban y en gran medida se acercaban a ellos, el maestro decidió interrumpir su descanso y de nuevo hablarle a las multitudes del mensaje de salvación. Y allí en la orilla del lago comenzó a predicar la palabra de Dios nuevamente. La gente no tomó en cuenta la hora, el mediodía, el calor y las incomodidades con tal de escuchar la palabra del divino maestro. Y cuando ya estaba entrando la tarde, el maestro estaba totalmente extenuado. Y los discípulos le dijeron: despide ya a la multitud, a la gente, porque no tienen que comer. Y el maestro le dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos se sorprendieron, especialmente Felipe. Así que Felipe dijo: Señor, pero ni 200 denarios darían o alcanzarían para comprar tanto alimento para una multitud tan grande. 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Imagínense, allí habían cerca de 8,000 o 7,000 personas, por lo menos. Entonces, Jesús mandó a buscar los panes y los peces. Pero Andrés, otro discípulo, dijo: ¿de dónde vamos a conseguir alimento para tanta gente? Pero el maestro había dicho aquello para probar su fe. Y cuando le trajeron los panes y los peces, como era su costumbre, miró a los cielos y levantó las manos y pidió a Dios que multiplicara los panes y los peces. Él comenzó a repartir los panes y los peces a sus discípulos, y los discípulos a las multitudes, y los mandaron a sentar de 50 en 50 y de 100 en 100 para que no se atropellaran unos a otros y para mantener el orden, porque Cristo es el pan de vida. Y cuando la gente comió, el Señor ordenó que se recogieran
los panes y los peces que habían sobrado. Noten ustedes el orden divino. No se debía de perder nada. Toda la comida que había sobrado debía de recogerse para que la gente llevara los alimentos que habían sobrado a sus familias y a sus amigos y le contaran ese testimonio fehaciente de cómo Dios había hecho el milagro de multiplicar los alimentos en una zona desértica donde no había que comer. Es bueno señalar que también ese mismo Cristo que estaba allí delante de la multitud y que hizo el milagro de los panes y los peces, también alimentó a más de 2 millones de personas en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto durante 40 años. Y allí ellos recibían el maná del cielo para alimentarse, que era un pan nutritivo con las vitaminas necesarias para alimentar al ser humano. Los discípulos recogieron las canastas que sobraron y la gente agradecida daba gloria a Dios y decían: este es el profeta que había de venir, refiriéndose al Mesías. Cristo proveyó de alimento a la multitud hambrienta, pero el egoísmo del hombre hoy en día está llevando al planeta a una situación muy complicada. Tenemos la capacidad de producir doble alimento del que estamos produciendo ahora mismo, o sea que no habría hambre, pero los monopolios que hay de semillas que se transforman genéticamente para producir alimento, las rutas que hay, las guerras, son todos impedimentos para que haya un flujo natural de los alimentos. Y los países que no siembran o que no tienen la capacidad para producir trigo, cebada, maíz, que lo compran, al no haber esos granos en el mercado, ya comienzan a padecer una hambruna terrible, como es el caso de África, Asia, Bangladesh y otros lugares del mundo donde no se siembran ese tipo de granos. Dios quiere que el hombre entienda que Él es el dador de la vida. Cuando se siembra la semilla en la agricultura, los científicos y la gente no dan gloria a Dios, sino que dicen que es un descubrimiento que ellos han hecho de tal o cual determinado cereal para producir más. Así que al no darle la gloria a Dios, obviamente ellos se la atribuyen a ellos. Pero realmente el que hace producir la semilla es Dios. Él es el que da la vida, porque Él sostiene la vida del universo, Él sostiene la vida de todas las cosas. Él es el que produce el alimento, Él es el que hace germinar las semillas en el campo. Si el hombre obedeciera las leyes de Dios, no utilizara el agua para malgastarla, para envenenarla por medio de químicos, petróleo y otros elementos que dañan las fuentes de las aguas, hubiera agua en abundancia, hubiera agricultura en abundancia. Si el hombre no monopolizara las rutas de alimentos, si el hombre no monopolizara el comercio para beneficio propio, habría suficiente abastecimiento para la gente que está padeciendo de hambre hoy en día. Cristo es el pan de vida, y cuando Él proveyó alimento a las multitudes allí, también nos está diciendo a nosotros hoy en día que Él es capaz de alimentar a aquellos que están padeciendo. No importa que el alimento sea un alimento sencillo, como el milagro que Él hizo allí de los panes y los peces. No fue un alimento opíparo que el Señor allí creó para las multitudes que estaban hambrientas de caviar o carnes asadas. Fue sencillamente un par de tilapias o pescado y los panes sencillos de cebada para que la multitud comiera. Pero aquel alimento sencillo fue como un manjar para ellos que cayó del cielo. Y fue un alimento que satisfizo sus necesidades. Dios quiere satisfacer las necesidades por las cuales está atravesando la humanidad. Pero la humanidad corre por un rumbo equivocado también, porque no quieren escuchar la voz de Dios. Y empecinados en que ellos son los que producen la acción de germinar de las semillas, empecinados en que ellos son los que pueden gobernar la naturaleza, sacan a Dios de esa ecuación, y por eso esta gran hambruna. Pero Dios llama a la gente para que escuchen y vean que Él es el que hace producir la semilla, y que en medio de esta hambruna, en medio que se avecina, en medio de todo esto que se avecina y que ya estamos padeciendo, Él es el pan de vida. Él es el pan que vino del cielo
para alimentar a las multitudes, para alimentar a aquellos que tienen aprehensión y que están atormentados y asustados por la falta de alimento. Él es el pan de vida. Estos países que están padeciendo gran hambruna y dolor, como es el caso de Yemen, Sudán del Sur, Somalia, Bangladesh y tantos otros que están padeciendo una hambruna terrible. Muere un niño cada 6 segundos y hay cerca de 850 millones de personas que están padeciendo hambre, ya al borde de la desesperación. Hay 7.000 millones de habitantes sobre la tierra, pero hay cerca de 1.000 millones de habitantes que están en peligro de morir por la falta de alimento. Es momento de reflexión, es momento para venir a Cristo. Él es el alimento, Él es el que nos garantiza satisfacer nuestra hambre en medio de esta hambruna que se avecina y en medio de esta sed de justicia que hay en el planeta Tierra. El Señor dice: dad y se os dará. El que siembra con mezquindad también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Y puede Dios hacer que toda gracia abunde en vosotros, a fin de que teniendo siempre toda suficiencia en todo, tengáis abundancia para toda buena obra, según está escrito. Ha esparcido, ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra simiente al sembrador y pan para manutención, suministrará y multiplicará vuestra simiente para sembrar y aumentará los productos de vuestra justicia, estando vosotros enriquecidos en todo, para toda forma de liberalidad, la cual obra por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Es momento de sembrar, pero de sembrar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo transforme los corazones hambrientos, para que confiemos en que, a pesar de que pueda venir una gran hambruna, la cual estamos afrontando ya en todo el globo terráqueo, Dios es el que provee el alimento. Él es el que hace germinar la semilla. Él fue el que alimentó al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto y no nos alimentará a nosotros. Dios es el sembrador y Él es el que hace germinar la semilla. Venid todos los hambrientos y cansados, que yo les haré descansar, dice el Señor. Cristo es el pan del cielo que vino para alimentar a la humanidad. Este video te ha sido útil. Te invitamos para que lo compartas con tu familia y tus amigos y te inscribas a nuestro canal para que ellos también sepan que Cristo es el pan de vida.